¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, pues voy a dedicar unos minutitos para platicar con ustedes. Perdón, pero ha estado haciendo frío. Sobre las dificultades que enfrenta la candidatura de Ricardo Anaya, que como hemos visto, pues no se mueve de un palabras más, palabras menos, o números más, números menos, no se mueve de un 25, 28, 3, no sé, 25, 28 puntos, ¿no? Con todo y la me parece relevante, ¿no? Construcción de una candidatura en torno a una coalición, pero bueno, eso no necesariamente es suficiente. Bueno, ¿cuál es el problema principal de origen de la candidatura de Anaya? Pues fundamentalmente el cómo se hizo de la candidatura, es decir, tienes al candidato del principal partido de oposición o el que fuera el principal partido de oposición en este país, cuya principal característica reconocida dentro fuera por todos, ¿no? Tanto por sus electores como por sus adversarios, por los intelectuales, académicos, investigadores. Si algo distinguía al partido era su carácter democrático, ¿no? Incluso carácter tan democrático que incluso en algún momento en 1975-76 en la Asamblea Nacional aquella famosa, pues la Asamblea Nacional decidió que el PAN no postulara un candidato presidencial. De ese tamaño era el respeto que en el PAN se tenía sobre la candidatura presidencial, bueno, pero no solo sobre la candidatura, sino sobre todas las candidaturas, ¿no? La primera gran condición era la cuestión democrática, ¿no? Y bueno, ¿cuándo se terminó esto? Pues no sé, yo creo que hay varios momentos, sobre todo a partir de los 2000, de los años 2000 o de la década del 2000, pues, cuando la nómina comienza a pesar sobre el más y más, o a tener más peso sobre el control del partido. Incluso creo que es algo que habría que estudiar, ¿no? Porque hay un quiebre ahí interesante, ¿no? De cómo se va perdiendo esta cuestión de la, vamos a decirle, mística o el respeto a ciertos valores entendidos, construidos en el interior del PAN durante mucho tiempo, y que, como digo, pues le garantizaban un piso mínimo ya de votantes, ¿no? Y que algo sí se le reconocía al PAN durante muchos años fue este carácter democrático del que hablamos. Y ahora, bueno, pues todos vimos y podrán decir, los anayistas y los panistas podrán decir misa, pero lo cierto es que la candidatura de Anaya se construyó desde la eh, autoimposición. Y todo esto lo comento porque antier por la noche el expresidente Felipe Calderón, el impulsor de la fallida candidatura de la señora Margarita Zavala, lo siento Zavala Chairos por esto, y le contesta un tuit de cómo había abusado del poder al interior del PAN y una serie de cosas. Y me tomé la libertad, quienes tengan Twitter lo pueden consultar, estoy en @luisbc89, me tomé la libertad, yo sé que el presidente seguramente, el expresidente seguramente ni lo leyó, pero me tomé la libertad de hacerle algunas anotaciones eh, sobre este supuesto abuso de Anaya, ¿no? Y le comentaba palabras más, palabras menos, que bueno, pues Ricardo Anaya no hizo nada distinto a lo que en su momento Felipe Calderón hizo siendo presidente de este país y siendo el primer panista, digamos, entre comillas, como a la vieja usanza de la cultura priista, e impuso a líderes nacionales. Digo, ahí están Germancito Martínez, que ahora le levanta la mano al peje, está Cesarito Nava, que pues no sé, está en su departamento de 7 millones de pesos por ahí oculto, fuera de la vida pública, o en el ostracismo, o no sé, ¿no? Pero pues creo que Calderón no se puede llamar a la sorpresa, ¿no? Y me sorprende mucho de leer en mis redes sociales a muchos panistas, pues que estaban muy dolidos y sentidos porque Anaya se había autoimpuesto. Bueno, les tengo noticias. El joven Anaya, como le decía el presidente Calderón, no llegó solo ahí, ¿verdad? Obviamente la complicidad y la negligencia de muchos en el PAN le permitieron dominar el Consejo Nacional y las asambleas y cambiar los estatutos y finalmente autoimponerse, ¿no? Y bueno, pues para decirlo en palabras llanas, la candidatura de la señora Zavala, pues se hizo o se inventó
precisamente para estar socavándole todavía más de por sí la cuestionada legitimidad de la candidatura de Ricardo Anaya. Y entonces, a mitad de la campaña, cuando ya ves que Anaya no despega, o bueno, cuando menos eso dicen las encuestas, ¿no? Anaya no despega, pues ya la fallida candidatura independiente de la señora Zavala cumplió su cometido, es decir, avivar las adversidades de ciertos sectores del PAN que están en una estrategia de manos caídas, es decir, pues no participan simplemente, y que pues eso le resta avance a Ricardo Anaya. Y esto me lleva a una pregunta, ¿no? Yo sé que no va a ser muy cómodo esto que voy a decir, pero cabría preguntar qué tanto José Antonio Meade entonces en este último tramo de la campaña puede levantar. Si leen algunas opiniones, no le fue mal en el segundo debate que se hizo aquí en la UABC. Y bueno, pues hay que ver si el voto útil, que hasta el momento pareciera se ha congregado en torno a Andrés Manuel López Obrador, puede recuperarlo a José Antonio Meade vía esta estrategia de, pues lo que ya sabemos, ¿no? Que si el miedo, que si Andrés Manuel no es un tipo moderado, que si es un radical, eh, en fin, ¿no? Digo, todavía seguimos discutiendo casi 2 semanas después a el tema de Nestora Salgado y su candidatura al Senado. Pero bueno, eso será tema de otro video, ¿no? Aquí lo interesante es ver, o tratar de ver cómo va finalmente en la elección, cómo va a quedar la votación del PAN y sobre todo si el votante panista va a buscar otras alternativas. Y aquí es donde Calderón entra en juego en su pacto con el presidente Peña, como lo menciona Jorge Castañeda. Y me pregunto si no será que una vez que pierda Naya, seguramente Calderón va a salir a decir, porque no va a salir Margarita, va a salir Calderón a decir, ya ven, panistas, se los dije, la candidata era Margarita Zavala, Margarita era la que podía vencer a Andrés Manuel, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí serán dos rutas. Una, que el calderonismo se apropie nuevamente del PAN, porque aquello va a ser una cena de negros, ¿no? Porque va a empezar la repartición de culpas si Ricardo Anaya pierde, lo que parece muy probable en este momento. Y entonces, pues, digamos, el panismo, tratando de ahora sí respetarle su estirpe a los Calderón, le entreguen el partido o vía alguna figura en el PAN, puedan los Calderón rehacerse del PAN o eventualmente seguir la ruta de Andrés Manuel López Obrador y formar un partido con cierta agenda de derecha muy parecida a lo que el PAN propone y tratar de jalar en una nueva opción política a el votante panista. Yo no sé, yo lo que sé es que el proceso electoral se le presenta muy complicado al PAN, al PRD, el Movimiento Ciudadano, porque Ricardo Anaya no termina de conectar, ¿no? De hablar de manera sencilla. ¿Por qué, Ricardo, a todo le tienes que dar una pinche respuesta de como si fuera una disertación doctoral? No, cabrón, son mensajes concretos, sencillos, llanos, planos. O sea, tu elector promedio es de tercero de secundaria, entonces no le puedes tirar un pinche bloque, un libro y tratar de explicarle algo. La cosa es más sencilla, ¿no? En eso deberías de aprenderle, por ejemplo, gente como a Ernesto Rufo, que puede gustar o no, o puede caerte bien Rufo o no, pero todo mundo a que le preguntes coincide en que es el tipo más sencillo y accesible a la hora de conversar y que tiene una comunicación muy efectiva precisamente porque su hablar es sencillo, llano y desde el sentido común. Entonces, ese es el gran problema de Ricardo Anaya. Por una parte, la cuestionada legitimidad, que bueno, ya Calderón y la señora Zavala se encargaron de allanarle el camino en ese sentido, a no dejarlo avanzar, no dejar que su candidatura crezca. Y lo otro, cabrón, es que no todo ocupa, como digo, una disertación doctoral para explicarse. Entonces tienes un serio problema de comunicación, ¿no? Y yo no digo que seas una buena o mala persona, no lo sé, porque no te conozco. Lo que sé es que no tienes lo que en otros años un candidato panista tenía, que era la sencillez, cabrón. No todo es sofisticado y ese es un gran problema porque no todo tiene que ser sofisticado, ¿no? Entonces, tu problema de comunicación es que eres demasiado
sofisticado para un elector que pues, tendemos a buscar mensajes mucho más sencillos y llanos y simples. Entonces tienes que meterte eso en la cabeza. Bueno, pues no quiero aburrirlos mucho tiempo, ya se fueron 10 minutos, aquí me puse el reloj enfrente para que no me gane la verborrea. Entonces, exacto. Entonces, manifiesto con este video, pues obviamente una preocupación, ¿no? ¿Quién sabe cuál será el destino del Partido Acción Nacional? Que durante mucho tiempo fue, les guste a algunos o no, durante mucho tiempo fue una opción seria, sobria, sensata, honesta y democrática, ¿no? Y yo creo que con esto termino, un poco para retratar lo que pasa en el PAN actualmente. Habría que voltear a ver, por ejemplo, a quien es actualmente su líder nacional, que creo que se llama Damián Cepeda, y pues eso dice mucho de cuál es el estado actual del PAN, ¿no? Es decir, pues cualquiera, literalmente cualquiera, como Damián Cepeda, puede ser líder nacional del PAN en este caso. Bueno, me despido, como siempre digo, saludos, comentarios, mentaditas de madre. Nos dejan aquí abajito. Si les gusta esto, pues compártanlo con quien más confianza le tengo, como siempre digo, y espero que estos comentarios sirvan para ir un poco viendo más este asunto de esta elección, que pues estamos prácticamente a un mes de que se resuelva. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.